Macho que se respeta no es emocional. Mis decisiones son siempre racionales. Bienvenidos a esta serie de episodios 220, 221 y 222 de Crece Humor, el podcast, en el cual estaremos hablando de las emociones. Estaremos hablando de las dos películas Intensamente e Intensamente 2, Inside Out, como lo quieras llamar, y podremos hablar un poco cómo esta película nos enseñó muchísimo con relación a las emociones, de una manera caricaturesca, en donde realmente nos puso de una manera muy simple entender cómo las emociones funcionan acá y en nuestro corazón. Y el tema de estos 3 episodios es poder poner en correlación las emociones que hemos estado viendo, entendiendo cómo funcionan y cómo realmente esto puede fomentar un impacto en el mundo de nuestras ventas. Así que si quieres conocer más sobre cómo las emociones afectan nuestro mundo de las ventas y cómo las podemos gestionar para poder llevar esas ventas a nuevas alturas, quédate y crece. Y así es, entonces, bienvenidos al episodio 221. El episodio anterior dije 219, pero me había Confundido. Así como que, Sara Juana, me equivoqué. Me disculpo, pero bienvenidos al episodio 221 de Crece Humor, el podcast, en el cual continuaremos con esta serie de episodios en el que estaremos hablando de las emociones de las películas de Intensamente o de Inside Out. En estas películas, como lo mencionamos en el episodio anterior, realmente hay una connotación muy importante de lo que son estas emociones y nos lo pintan de una manera mucho más simple, pero al final así es. Algo interesante y mencionaba en el episodio anterior que mi coach Julieta mencionaba que estas películas tienen un respaldo científico de 2 personas que realmente, o mejor dicho, están basadas o acompañaron, algo hicieron. Pero el tema es que vienen como con relación a la ayuda de lo que ha venido haciendo 2 personas especialistas en el tema de las emociones para que realmente pueda ser traducida en que el comportamiento de las emociones sea lo más idóneo y apegado a lo que realmente sucede en nuestras cabezas y en nuestro corazón. Por eso es que realmente tenemos que identificar de que todos los seres humanos somos seres emocionales, querramos creerlo o no, así de sencillo funciona. Y eso depende también del nivel de madurez emocional que tengamos. Pero bueno, eso era una pequeña introducción. Y vuelvo a reiterar que es importantísimo poder hablar de las emociones. No estamos acostumbrados a hablar de las emociones, no nos enseñaron a hablar de las emociones. Y ahora reitero en la frase de ser persona está de moda, hablar de las emociones es vital, es muy importante y realmente marca una gran diferencia de lo que hemos venido haciendo. Así que la parte de estos episodios tiene una connotación mucho más importante y trascendental porque nos permite identificarnos como seres humanos, como personas, como seres emocionales. Así que bueno, continuando con lo que empezamos en el episodio anterior. En el episodio anterior pudimos hablar un poco de alegría, de tristeza y de temor. Y en este episodio empezaremos a hablar un poquito con relación a 3 emociones distintas. Y arrancaremos con la emoción que es apasionantemente traducida, basada y en origen de una de esas. Pero bueno, vamos a arrancar y no voy a andar dándoles contextos previos para que nosotros podamos identificar. Así que, emoción número 4. La emoción número 4 es conocida como furia, ¿sí? Y es como canalizamos la pasión. El punto clave de esto dice que la furia representa la pasión intensa, bien canalizada, te puede motivar a luchar por tus objetivos. Es crucial mantener la calma bajo presión y usar esa energía para poder impulsar tus metas de ventas. Y el ejemplo que nos da es, si enfrentamos una situación en la que un cliente no está satisfecho, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, hay que utilizar esta frustración para poder mejorar tu enfoque y ofrecer una solución que no solo resuelve el problema, sino que fortalezca la relación. El tema de furia, como lo podemos ver, ese cubito rojo que a veces se le prende fuego en la cabeza, es bien interesante porque hemos hablado muchas veces en el mundo de las ventas y les quiero traer a colación, hemos hablado en muchas de las empresas, muchos de los vendedores que han estado en procesos donde la empresa tiene mucha presión, muchísima presión. Eso comienza a generar un proceso de frustración y la frustración es la llama que arranca este contexto de furia o de enojo. Y el enojo lo que hace es disminuir nuestro uso de pasión. Y esa pasión es lo que nos permite a nosotros disfrutar las cosas. Entonces, tiene una cadena que podría, valga la redundancia, desencadenarse negativamente o positivamente. Cuando nosotros vemos a Furia, en el momento dado, en la película número 2, hay una parte en la que Riley está jugando hockey y dice, bueno, y ahora entra Furia. Y esa furia, cuando la canalizas bien, esa emoción es algo que te puede potenciar cosas muy buenas.
Y eso es algo que a mí me encantó también de la película porque tenemos en nuestra cabeza que la furia, realmente esa ira es algo negativo. Y el tema no es que nosotros no podamos enojarnos. Estábamos también hablando en nuestro coaching y me enseñó muchísimo el contexto de las emociones, que enojarse no es malo, enojarse es muy bueno. El problema es que nos enojamos normalmente con personas que no desencadenaron ese enojo y menos por la razón necesaria por la cual nos deberíamos de enojar. Y ahí fue cuando uno de los ejercicios que nos puso a hacer Julieta fue identificar cuál era la emoción con la que más nosotros nos congeniábamos y cuál era la emoción con la que menos congeniábamos. Y en ese contexto yo pude escribir que la que menos congeniaba yo, o sea, la que menos vivía en mí era el enojo. Y yo decía, no, es que yo no soy una persona enojada. Pero en el momento que logré entender que cuando enojarse es válido, porque también nos permite a nosotros poner límites ante lo que está sucediendo, esa furia que hay dentro de nosotros puede potenciar cosas positivas. Cuando tú estás alejado de eso, lo que estás haciendo realmente es escondiendo lo que hay detrás. Porque la emoción está, lo que pasa es que no la estamos canalizando de la mejor manera, no la estamos gestionando de la mejor manera y no hay una manera de cómo la podemos ir aterrizando de la mejor manera. Entonces, cuando nosotros identificamos esto, realmente a mí me pareció apasionante poder entender que la furia, la frustración, realmente es algo que vivimos los vendedores todos los días. Me recuerdo muy bien cuando Camilo Cruz decía en uno de sus libros, los vendedores nos despertamos todos los días sin trabajo, porque tenemos que salir a buscar nuestro trabajo. Y eso también realmente es muy importante entenderlo, porque de nosotros depende muchas veces que los resultados se den. Y entiendo que el fin principal es poder hacer que nuestros ingresos vengan sin que nosotros estemos participando. Pero la parte más interesante es que mientras nosotros estemos construyendo eso, tenemos que tener la certeza total que la furia y el enojo no es malo. No son malas, son necesarias, son emociones muy importantes para nosotros, para que nosotros podamos establecer límites. Y lo más importante es poder tener la capacidad que en el momento que se detone, en el momento que ese cuadrito rojo como furia se le prende la cabeza, que no actúe de manera sola e inconsciente, sino que nosotros podamos tener la capacidad, como dice también cuando hablamos de las objeciones, es que en el momento en que la emoción se detone, nosotros poder tener un proceso consciente de elevarnos por encima de esa emoción y elegir nuestra reacción ante esa situación. Y vuelvo a hablar de la ecuación 90-10. 10% es lo que sucede y 90% es cómo reaccionamos a ese 10%. Stephen Covey en su libro nos comparte uno de los ejemplos más clásicos y comunes que hay. Es un ejemplo buenísimo, pero que es una manera bien simple de poder explicar por qué furia es tan importante. Dice que comienza a contar que está el señor, se sienta a desayunar, su hija está desayunando, su esposa le pone la taza de café en la mesa, la pone muy en la orilla, la niña se mueve, bota el café le cae en la camisa al señor y en ese preciso momento el papá lo que hace es comenzar a gritarle a su hija. Y es, no te das cuenta, ¿por qué no te das cuenta? Mira, me hiciste mancharme, ahora me tengo que ir a cambiar. Y entonces viene la mamá y le dice, pero no le grites a la niña, pero tú, ¿por qué pusiste la taza tan cercana? Y comenzamos a enojarnos. Y el ejemplo sigue de que esa persona se va a cambiar, en lo que se va a cambiar, la niña se queda llorando, la niña pierde el bus por quedarse llorando. Entonces viene el esposo y le dice, ahora llévala tú. Entonces viene el señor y sube a la niña al carro y va corriendo a toda velocidad, lo para la policía, le pone una multa. Además de todo, llega al colegio tarde, la maestra le dice, mire, viene tarde, eso no es un buen ejemplo para su hija. Y entonces el señor súper enojado llega a su oficina y dice, Madre Santísima, no, ya, voy a ponerme a trabajar. De repente se da cuenta que deja las llaves en su casa para poder abrir su escritorio y poder sacar las cosas para trabajar. Entonces pasa un día de perros, como decimos muchas veces. Y al finalizar el día dice, voy a irme a mi casa, que es mi lugar, mi zona de confort, mi lugar seguro. Y cuando llega, todavía está la niña todavía resentida, la esposa está resentida. Al final tiene un día desagradable. Y yo sé que algunas veces te ha pasado a ti de que una acción se vuelve en un mal día se vuelve en una mala semana se puede volver en un mal mes y a veces un mal mes se puede volver en un mal año. Pensando de que del 31 de diciembre al 1 de enero puede existir un cambio externo cuando muchas de las cosas son internas. Y ahí Stephen Covey nos dice que realmente es como nosotros reaccionamos a ese 10%. Yo no estoy diciendo que no nos asustemos, el café está caliente, nos hacemos para atrás, pero en lugar de gritar, lo que hacemos es, hey, ten cuidado la próxima vez, no te preocupes, los accidentes suceden, a todos nos pueden pasar. Me iré a cambiar y espero que te vaya muy bien en el cole, le das un beso y todo parece ser que va de manera distinta, pero no es externo, es interno a nuestra reacción para que nosotros podamos identificarnos cómo nosotros podemos ir detonando cosas que vienen y provienen de la furia.
Y esa furia la podemos canalizar en dos vertientes. Algo que nos permita canalizar esa pasión de manera positiva o una frustración de manera negativa. Esa es una emoción apasionante que la verdad que yo le he tomado mucho cariño porque nos permite hacer muchas cosas y permitirnos realmente enojarnos. Es algo muy importante en nuestra vida. Ahora rápidamente con la emoción número 2. Bueno, emoción número 5, perdón. Desagrado. Dice que el punto clave en este caso es desagrado nos enseña la importancia de saber cuándo decir que no. No todos los clientes o oportunidades son ideales y en ventas seleccionar estratégicamente a quién y qué ofrecer es vital para el éxito. Y el ejemplo que nos da es que si un cliente potencial no comparte los valores de tu empresa o no parece estar realmente interesado o interesada en tu propuesta, es mejor realmente dedicar tus recursos a prospectos que sí lo están. Un enfoque selectivo mejora la calidad de las interacciones y tus resultados. Y desagrado lo que nos permite es saber qué es lo que no nos gusta. Muchas veces tenemos que, o buscamos, o estamos potenciando a decir, Diego, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sí te gusta? Pero también es muy importante entender qué es lo que no queremos o qué es lo que no nos gusta. Y eso también nos permite a nosotros elegir de la mejor manera el establecer también esos límites como la emoción anterior. Cuando nosotros hablamos de desagrado, hay situaciones que realmente van en contra de nuestros valores, no nos agradan los comportamientos y nos permite también o nos ayuda a discernir qué es correcto o incorrecto para nosotros. Claro está que aquí entra un punto bien importante y es qué diferencia hay entre valores y principios. Y muchas veces las personas se quedan como, Y no es lo mismo, pues. pero principios son esos valores que nos enseñan al inicio de nuestra vida. Por eso se llaman principios al principio de nuestra vida y los valores luego los podemos ir tomando según la epigenética, el contexto, el ambiente en el que nosotros estamos, le hace familia, le hace trabajo, le hace amigos, entre otras cosas, que nos permite a nosotros tener nuevos valores. ¿Por qué es importante esto? Porque nos comienza a dar a nosotros una brújula moral con relación a estas emociones, a esos valores que nosotros tenemos y cómo nosotros logramos identificar qué son cosas agradables y desagradables. No todas las cosas desagradables son malas, porque ahí también hay una parte de unos videos de decir, cómete tus alimentos como tu medicina o empezarás a comer medicina como tus alimentos. Y hay muchas cosas que de niños no nos gustan, pero sabemos que son buenas. Verduras, otros alimentos que en algún momento dado no pueden ser, no son tan deliciosos para el gusto de cada quien, pero que en algún momento dado sabemos que nos pueden hacer bien. La parte desagradable es importante entender por qué. Nos cuida también. Y lo vamos a ir viendo de que no hay que ver las emociones de manera aislada, sino es un trabajo en equipo. Y eso es lo que yo quiero cerrar en los 3 episodios, el por qué todas estas emociones son vitalmente importantes en la correlación que tenemos. Vámonos a la emoción número 6, porque esta emoción es trascendental y es una de las emociones que más me impactó. Emoción número 6. Ansiedad. Ufa. Una emoción apasionante también. Es increíble lo que nos puede llegar a generar esta emoción. Y voy a leerle la parte que tenemos preparada, pero también el contexto de lo que yo quiero traer a colación, de lo que pude vivir y experimentar al ver esta película y hacer mucha conexión con lo que hemos venido haciendo en nuestra vida. Y dice que la ansiedad es prepararse para el futuro. El punto clave es que la ansiedad nos impulsa a pensar en lo que podría salir mal, lo cual en ventas se traduce en una planificación detallada y en la preparación para cualquier resultado. Y el ejemplo dice, antes de lanzar una nueva campaña de marketing, por ejemplo, hay que analizar todos los posibles escenarios. ¿Qué podría funcionar? ¿Qué podría no funcionar? ¿Qué contingencias tenemos listas? Y utiliza esa ansiedad como una herramienta para prepararte mejor y minimizar riesgos. Y en algún momento dado en el episodio anterior te mencionaba que del temor nace la ansiedad, o mejor dicho, tenemos esas dos emociones muy de la mano. Pero la ansiedad es algo que comienza a crear escenarios en nuestra cabeza y la ansiedad, otra vez volvemos a decir, no es mala. El exceso de ansiedad sí puede ser malo. ¿Por qué? En la película comenzamos a ver cuando ansiedad toma el control de la vida de Riley, comienzan a pasar cosas que hacen que Riley hasta tenga reacciones físicas negativas en las cuales puede llegar a suceder cosas muy malas. Lo interesante es que el cerebro humano, y te lo he mencionado en algunos episodios anteriormente, no tiene la capacidad para distinguir lo que es real de lo que es ficción. Entonces la ansiedad comienza a crear escenarios irreales o ficticios, pero mi cerebro no logra separarlo de esa situación.
Y a mí me pasa algunas veces cuando tengo un evento muy importante, cuando tengo un evento, alguna conferencia con muchas personas, cuando comienzo a determinar y casualmente, yo como digo, las cosas no pasan por y para algo. Teníamos la conferencia de Road to Shark Tank en agosto, donde estuvimos con más de 1,500 emprendedores en Guatemala para poder acompañarlos, varios de los speakers y poder llegar a hablar frente a esta cantidad de personas, mucha información. Nos dimos cuenta que, bueno, previo a eso teníamos que enviar nuestra presentación y demás, y yo trato de minimizar ese proceso y decir qué es lo que puedo hacer yo hoy por lo que tengo que trabajar. Pero llegan momentos en que dices, ok, son 2,000 personas, son 2,000 personas, son 2,000 personas, ¿estás listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Son 2,000 personas y si sale algo mal y mira y la presentación. Y comienzan a haber muchos escenarios en los que si nosotros no tenemos una buena madurez emocional, que en este caso yo me considero una persona que tiene una buena madurez emocional, que puedo mejorar 100%, por supuesto que sí, que me hace falta mucho que aprender, 1000%, por supuesto que sí, pero en ese momento me sirvió mucho el haber visto la película porque cuando comienzo a tener esos momentos de ansiedad, lo que digo es, comienzo a determinar mi planificación y qué fue lo que pasó. La presentación, el envío de la presentación, los temas y comenzar a darme cuenta que en algún momento dado yo ya había enviado mi presentación, ya estaba yendo hacia el lugar del evento y decía, ahora, precisamente ahora, yo no puedo hacer nada más que llegar, pararme, porque estoy preparado frente a la gente y poder compartir mi conocimiento. Lo que me da tranquilidad a mí es saber, ok, planificaste, sí, preparaste, sí, has invertido conocimiento para estar frente a esta cantidad de personas, sí. Entonces eso me comienza a decir, ve y diviértete, ve y pásala bien, comparte tu contenido, disfruta lo que estás haciendo, ayuda a lo que te ha ayudado a ti y comparte esta experiencia porque el generar impacto es lo que te genera esa emoción. Ansiedad es algo que realmente hay que tenerle muchísimo, muchísimo cuidado, porque la ansiedad sin control nos puede, valga la redundancia, o no sé si quise redundancia o no, pero es un descontrol. Y es decir, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Comienza a haber tanto procesamiento que hasta nuestro corazón comienza a palpitar de una manera donde realmente nuestro cuerpo está viviendo los resultados de una situación que ni siquiera ha sucedido. Cuando hablábamos de preocuparnos, en lugar de preocuparnos hay que ocuparnos, decía mi viejo. Y en el tema de la ansiedad es, hey, vivamos el momento, ¿qué es lo que yo puedo hacer hoy? Y cuando estamos nosotros al final de una película, ya lo van a poder ver, hay una manera en la que logran decir la ansiedad, ven para acá, todo está bien. Y como te digo, sí nos sirve, sí nos permite el planifiquemos qué tenemos que tener claro, que si no lo tenemos claro y no lo planificamos, sí pueden llegar a ocurrir escenarios negativos. La ansiedad lo que nos dicta a nosotros es precisamente lo que hablábamos en el tema de temor. Cuando nosotros no estamos preparados, cuando nosotros no planificamos, cuando nosotros no estamos anticipándonos a muchas situaciones, la ansiedad comienza a tomar un papel protagonista porque nos comienza a enviar mensajes de no estás preparado, no eres suficiente y comienza a entrar un síndrome del impostor en donde el ego comienza a incrementar su posicionamiento y te comienza a decir no eres suficiente. Tú no deberías de estar acá, tú no estás preparado, tú no has hecho esto y comienzan a hablar mucha información que realmente el problema es creérnosla. Y de eso se trata el contexto de lo que estamos hablando en estos episodios. En el mundo de las ventas hay muchos altos y hay muchos bajos. Las emociones que hemos hablado, ninguna es mala ni buena, simplemente existen. Y es cómo nosotros podemos coexistir con estas emociones y sacar el lado positivo de toda representación de estas emociones, poder conocerlas, poder sentirlas y sobre todo poder escribirlas, permitirnos sentir las emociones para entender ¿por qué las estamos sintiendo? Porque cuando nosotros identificamos la raíz, el origen de ese sentimiento, muchas veces ni siquiera es algo actual, puede llegar a ser algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás y que nos hace a nosotros identificarnos de mejor manera y poder prepararnos y disfrutarnos, porque como decía Confucio, el ser humano tiene 2 vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta que solamente tenemos una. No te despegues porque terminaremos con más emociones la próxima semana, terminando con 3 emociones más en el último episodio de esta serie de Intensamente, donde hemos hablado mucho del contexto de las emociones y cómo han tenido un impacto en el mundo de las ventas. Así que mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todas.